Cada creyente necesita cuidar su comunión con Dios, su relación con Dios. Cuando yo digo un creyente alejado de Dios, estoy hablando y refiriéndome a un creyente que no está cuidando y desarrollando una buena comunión con Dios. No es que está apartado en el sentido que no cree más en Dios y que no le interesan más las cosas de Dios. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de un verdadero creyente que ha descuidado su comunión con Dios y en ese sentido está alejado de Dios. Es como una relación, un matrimonio, como yo mencioné la semana pasada, otra vez, la última vez. A veces el matrimonio empieza con mucho entusiasmo y con mucho amor, con mucho cariño, pero con el tiempo se van alejando. No hay una buena comunión. Están viviendo en la misma casa, pero no hay una buena relación. Están alejados, aunque están viviendo en la misma casa. Y eso puede pasar con un hijo de Dios. Conoce a Dios y tiene una relación de salvación con el Padre Celestial. Son hijos de Dios, pero no hay una buena comunión. No hay una vida de oración ferviente, donde están buscando a Dios, y están orando y clamando a Dios. Son oraciones rapiditas y oraciones superficiales, como en algún matrimonio. A veces las conversaciones, cuando uno está alejado, las conversaciones no son conversaciones importantes, de cosas de poca importancia. Dios está en todos lados. Y como un matrimonio puede convivir en la misma casa y está uno al lado del otro, un creyente puede reconocer a Dios, creer en Dios y sabemos que Dios está en todos lados, pero no tener una buena relación con Dios. A eso me refiero cuando yo hablo de un creyente alejado de Dios. Lo triste es que en algunos matrimonios terminan muy mal y se terminan separándose y yendo por un lado y el otro por el otro lado, y eso es triste. Pero ¿sabe lo que es a veces más triste todavía? Es que el matrimonio siga juntos por los chicos o por temas económicos y que haya una indiferencia entre los dos. Están conviviendo, pagando los impuestos, comiendo juntos, pero no hay diálogo, no hay conversación. Los sentimientos de pasión, los sentimientos de amor, los sentimientos de interés ya se fueron. No son los mismos. Y están viviendo, pero como si no estuvieran viviendo juntos, alejados. A eso me refiere, esa indiferencia de parte de los creyentes. Hay creyentes que están tan ocupados en su trabajo, que están tan ocupados en sus preocupaciones, sus quehaceres, que no tienen mucho tiempo para Dios. No están durante el día tomando el tiempo para conectarse a Dios. Hay muchos matrimonios para ilustrarlo. El hombre trabaja todo el día, vuelve a casa y ahí está la tele. Está mirando el noticiero, está escuchando algún partido y no hay nada malo en saber las noticias y hay que orar, hermano, por nuestro país. Hay que orar mucho. No solo el tema económico, pero por todo sentido de la palabra. Hay que informarse, pero hay algunos que a la mañana prenden la tele y está todo el día y aun cuando están conversando, están mirando la tele y es como si estuviera la mitad de la persona ahí escuchando y conversando y no hay un buen diálogo. Dios quiere hablarte. Dios quiere guiarte. Él quiere escuchar tus palabras de amor,
de aprecio, aún tus necesidades, porque es un Padre celestial que se interesa en sus hijos. Me encanta segunda de 1 de Pedro, dice, los ojos del Señor están sobre los justos. Siempre me da la impresión de una madre que está cuidando a su hijo, que está atento, que está siempre mirando. Así es el Señor. Qué triste cuando no hay comunión en una pareja, y es peor cuando hay un hijo de Dios que no tiene comunión con su Padre Celestial. No toma el tiempo para que Él le hable y no habla con el Señor. Tiene algo de interés, pero es indiferente. Lot es un ejemplo de un creyente alejado del Señor. Él no disfrutó de esa comunión con Dios. No estaba adorando a Dios, no estaba hablando de Dios a la gente. Al contrario, cuando llegó el momento que habló a algunas personas del juicio de Jehová Dios sobre la tierra, se burlaron, se rieron de él como si él estuviera hablándole por la primera vez y no concordaba con su vida. Lot es un ejemplo de un creyente que descuidó su comunión con Dios, vivió una vida muy, muy triste, lleno de amargura, lleno de frustración, y él cuando terminó su vida perdió todo lo que él tenía. Miremos la vida de Lot. En 2 Pedro, capítulo 2, vemos que en primer lugar Lot era salvo. Él era salvo, no hay ninguna duda. Leyendo Génesis uno puede decir, no, me parece que no era salvo. Hay mucha gente que profesa conocer a Dios, pero realmente no son salvos. Se bautizan, por ahí ayudan en la iglesia un tiempito, pero se apartan y no creen en Dios, dudan de Dios, de la existencia de Dios, y realmente nunca fueron salvos. Pero Lot, él fue salvo. Mire en versículo 7, hablando del juicio, dice, y Lot, y libró al justo Lot. Y dice en versículo 8, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa. Esa referencia, esta palabra justo o justa, se refiere a ser justificado, declarado justo por la fe. Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Lo que Dios está diciendo a través de Pedro es que no hay ninguna duda que Lot era justo. Él creía en Dios, él aprendió de Abraham a adorar y creer en Dios. Lot era de una familia de idólatras, pero él siguió a Lot, aprendió de Abraham, y aprendió a poner su fe en Dios y creyó en Dios, y Dios dice que era salvo. Él era justo, su alma era justa. Aprendió de Abraham a creer en Dios, pero lo que no aprendió de Abraham era de vivir por fe, de obedecer a Dios, de hacer la voluntad y buscar la voluntad de Dios. Eso fue el error de Lot. Él era justo. Cuando él se apartó de Abraham y él tomó su rumbo por otro lado, él no continuó adorando a Dios, no continuó alabando a Dios y buscando a Dios. Él empezó a vivir según su parecer. La evidencia, había una evidencia de que él era salvo. Y siempre cuando alguien es salvo,
hay evidencia de que era salvo. Y Dios nos atestigua aquí de la evidencia de que él era salvo. Mire lo que dice en versículo 7, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Abrumado es la idea de que estaba afligido. Le afectó en su corazón, en sus emociones. Él veía la nefanda conducta. Nefanda significa conducta pervertida. Eso es la idea. De los malvados. Malvados es los que están sin ley. Que viven como quieren y que hacen lo que ellos quieren. Él veía la inmoralidad. Él estaba en Sodoma y Gomorra. Y de ahí tenemos nuestra palabra en castellano de sodomía. Así que ya se dan cuenta la gente que vivía en ese tiempo, que practicaban y cómo vivían totalmente inmorales. Más tarde vamos a ver en Génesis, uno lee la historia de Lot, cuando los ángeles llegaron a la casa de Lot para sacarlo de Sodoma y Gomorra, que los hombres del lugar se acercaron a la casa y querían conocerlos como un hombre conoce a una mujer. Era algo muy aberrante, la perversidad de ese lugar. ¿Cómo respondía Lot? ¿Cómo sentía él de lo que él veía? ¿Era indiferente? ¿No le importaba? No. Él estaba abrumado, estaba afligido. ¿Por qué? Porque el creyente, el verdadero creyente, sabe la diferencia entre el bien y el mal. Para los que sin ley, los malvados, todo vale. Uno puede hacer cualquier cosa. Esa es una de las evidencias entre un verdadero creyente y un incrédulo. Alguien que no cree en Dios. Alguien que no cree en Dios dice, pues yo pienso que está bien, no está mal. El verdadero creyente se aflige de corazón. Se da cuenta que está mal delante de Dios. Había evidencia en la vida y en el corazón de Lot. Él sufría. Aprendimos en 1 Juan capítulo 1 que Juan, cuando escribió la carta de 1 Juan, él escribió con un propósito, que la gente, los hermanos, disfruten de comunión con Dios. Y que esa comunión con Dios se manifestaba de una manera. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Sabe cuál es el resultado de un creyente en comunión con Dios? Tiene gozo. Pero no cualquier gozo, gozo cumplido, un gozo completo, una alegría en la vida, esperanza en la vida, que está buscando la bendición de Dios, está compartiendo la palabra de Dios. Eso es un creyente en comunión con Dios. ¿Y cómo estaba Lot? Como cada creyente. Como cada creyente que está alejado de Dios, angustiado, afligido, triste, su vida no tenía propósito. Estaba simplemente viviendo para vivir, trabajando, comiendo, durmiendo, trabajando, comiendo, durmiendo, trabajando, comiendo, durmiendo. No tenía propósito, no tenía satisfacción en la vida. ¿Por qué? Porque era un creyente con un Padre celestial maravilloso, poderoso. Y en vez de guiarse y estar en comunión con su Padre celestial,
Él vivía la vida muy egoístamente, muy orgulloso y estaba alejado de Dios. Usted hermano, usted hermana, en esta mañana, ¿cómo está tu vida? ¿Estás contento en esta mañana? ¿Estás contenta de vivir buscando la bendición de Dios? ¿Ya hablaste con Dios esta mañana? Señor, háblame de su palabra. Bendíceme y úsame para animar a los hermanos. Quiero ser una bendición a los hermanos cuando charlamos, cuando conversamos. Durante la semana estás hablando con otros de Cristo. Estás viendo contestar Dios sus oraciones. El día martes, el día jueves. Gracias Señor, porque tú eres real, tú estás obrando en mi vida y te agradezco por lo que estás haciendo. O estás como Lot, angustiado, afligido, mal, viendo toda la maldad, abrumado por la maldad de la gente, viendo las cosas negativas en la vida, en vez de estar contento, está muy, muy triste. Así estaba viviendo Lot. ¿Por qué? Porque era un verdadero hijo de Dios, pero alejado de Dios, descuidado totalmente su comunión con Dios y no estaba adorando a Dios. ¿Cómo pasó eso? ¿Qué pasó con Lot? ¿Qué pasó con un creyente? ¿Por qué hay creyentes alejados de Dios? Miren conmigo en Génesis capítulo 13. En Génesis capítulo 13 vemos cómo Lot se alejó de Dios y cómo se aleja un creyente en su comunión con Dios. Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13. Después de ver primero Lot, que realmente era salvo, en Génesis 13 vemos número 2, Lot, que fue guiado por su carne. Fue guiado por su parecer, fue guiado por sus deseos personales y no por la voluntad de Dios. No hay oración, no hay búsqueda de la sabiduría de Dios. En Génesis capítulo 13, Dios está bendiciendo él, su familia, sus animales, sus bienes. Y Dios está bendiciendo los animales y la vida de Abraham. Y llega el momento que no se llevan bien Abraham y Lot y los siervos que él tenía y las familias con todas las cosas que ellos tenían. Entonces Abraham sugiere a Lot, ¿por qué no te separes? Y miren, Génesis 13, versículo 7. Perdón, vamos a leer versículo 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán,
en tanto que Lot habitó en la ciudad de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, en la dirección de Sodoma y Gomorra, esa ciudad. Ahí vemos a Abraham hablando con Lot. Bueno, Lot, vamos a irnos por separado. No podemos continuar viviendo aquí juntos. Hay pelea, discordia. En vez de buscar una solución, decidieron separarse, que es una pena para Lot, porque Lot fue contenido por Abraham. Lot fue bendecido por Abraham. Hermanos, cuando estamos en comunión con los hermanos, nos anima y nos ayuda espiritualmente. Deberíamos cuidar de mantener nuestra comunión con los hermanos, porque muchas veces somos débiles y sin la compañía, la comunión, el ánimo, el ministerio de otros, muchas veces caímos y desobedecemos a Dios. Pero ¿qué dijo Lot cuando Abraham dijo: escoge la tierra, vos vas a la izquierda y yo voy a la derecha, vos escoges a la derecha y yo voy a la izquierda? Se ve el orgullo, el egoísmo, mejor dicho, de Lot en ese momento. Lot era el más joven. Él, si fuera un hombre espiritual que amaba a Dios, un hombre humilde y no egoísta, tenía que haber dicho: no, Abraham, sos el mayor, elige primero vos. Pero era egoísta y él escogió lo que él quería. Y que dice, levantó los ojos y miró la llanura. O sea que, ¿qué fue lo que estaba guiándole a Lot? Los ojos, los deseos de los ojos, su carne, lo que a él le agradaba y no la voluntad de Dios. No dijo, bueno, vamos a orar a Dios y vamos a pedir a Dios lo que él quiere. No buscó la guía de Dios. Se fue dejando guiar por sus propios deseos. Es interesante que Juan habló a los creyentes en capítulo 1 de la importancia de comunión con Dios, que llenaba a ellos con un gozo completo. Y les advertía de no andar en las tinieblas y ser hipócritas diciendo que están andando en la luz cuando están andando en las tinieblas. Y que deberían confesar el pecado si ellos caen en el pecado, en la tentación. Pero en capítulo 2, él les advierte en versículo 15, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor hacia el Padre no está en él. ¿Qué es lo que está diciendo? No podéis amar al mundo y las cosas del mundo y también amar a Dios. Si vos decís, yo amo a Dios, pero amás al mundo, el amor de Dios no está en tu corazón. Y mire el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y dice la vanagloria de la vida, el orgullo, no viene del Padre. Tenemos que vivir en este mundo y tenemos que aprender a seguir la guía del Espíritu Santo. Cuando uno acepta a Cristo y cree en Cristo, somos sellados en ese momento con la presencia del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él nos guíe, para que Él nos muestre su camino. Tenemos que seguir su guía. Por eso tenemos que orar, por eso tenemos que leer la palabra de Dios. Si no leemos la palabra, no seguimos la guía del Espíritu, estamos siguiendo los deseos de la carne,
estamos descuidando nuestra comunión con Dios y estamos alejándonos de Dios. Eso es lo que pasó con Lot. Fue guiado por sus ojos, por lo que él veía, y se fue arrimando más y más y más a Sodoma, a esa ciudad tan malvado. ¿Quién está guiando tu vida? ¿El Espíritu Santo de Dios o vos? Cuando vos tomás decisiones importantes, tomás decisiones después de haber orado, o vos analizás la situación, tomás tu decisión y decís, bueno, Señor, bendice mi decisión. No lo decís así, de esa manera, pero eso es lo que estás haciendo. Estás pidiendo, Señor, que sea tu voluntad, que todo salga bien, esa decisión que yo estoy tomando. O consultás la palabra de Dios y buscas en la palabra de Dios lo que Dios quiere que hagas. Y cuando estás por tomar una decisión que está mal, una decisión en su conducta, en sus palabras, en sus relaciones, en su trabajo, sea lo que sea, estás pasándolo por el filtro de la palabra de Dios. En Santiago, Dios condenó a los hermanos diciendo lo siguiente. Él dijo, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si Dios quiere. Ahora no usen esta frase para dar una idea falsa. A veces los hermanos me dicen, bueno, pastor, el domingo nos vemos si Dios quiere. Y bueno, yo siempre le respondo, por supuesto Dios quiere que vengas a escuchar la palabra de Dios. Entiendo que puede haber alguna dificultad que uno no puede evitar y que no puede llegar. Alguna enfermedad o alguna dificultad. Pero en general Dios quiere que estés en la iglesia. No lo usemos como una excusa para el domingo decir, tengo sueño, hace frío fuera, está lloviznando, no quiero, voy a seguir. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que aprendamos a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y que sigamos a Cristo. Muchas veces las decisiones que vos tenés que tomar en tu vida para agradar a Dios van a ser las cosas que desagradan a tu vida y te van a poner incómodo. No es fácil hablar tranquilo a ese compañero del trabajo que siempre está insultándote o tratándote mal y tratarlo como Cristo quiere que lo trate. No es fácil que uno tenga un esposo o una esposa que no es creyente o que es creyente y actúa mal y vos querés andar con Dios, vos querés tener comunión con Dios. Entonces vos tenés que actuar y hablar correctamente y buscar a Dios y buscar en la palabra de Dios. Lot, él siguió los deseos de los ojos. No consultó a Dios, no habló con Dios, no buscó a Dios. Y es muy, muy triste cómo terminó Lot. El rey David, en un descuido de su vida, descansando en su palacio, vio una mujer, Betsabé. Y quiso tenerla y habló con Joab. ¿Quién es esta mujer? Le dijo, es la hija, es la esposa de un hombre de Urías y la hija de un hombre. Tráela, yo la quiero. Los deseos de la carne
Dios no estaba guiando su vida. Él cometió adulterio, quedó embarazada, buscó encubrir su pecado en vez de confesarlo, mató al esposo de ella, mandándolo una nota a su general del ejército. Murió él, la tomó y la trajo en casa. Y dice la palabra de Dios que no agradó a Dios. Después, leyendo 1 Samuel, 2 Samuel, no sabemos cómo él estaba sintiendo. Pero el Salmo 32, el Salmo 51, vemos la aflicción de David. Vivió un año fuera de comunión con Dios, alejado de Dios. Sí, él fue al templo a ofrecer los sacrificios. Probablemente él oraba a Dios 3 veces por día, como era la costumbre de los judíos. Pero todo era una pantalla, todo era para hacerles a otros creer que todo estaba bien. Pero en su corazón, él dice en el Salmo, devuélveme el gozo de mi salvación. ¿Por qué? Porque él no tenía gozo en su corazón durante esos meses. Porque aunque nadie sabía alrededor de él, él estaba alejado de Dios. Y estaba mal con Dios porque él estaba con ese pecado sin confesar delante de Dios. Él no controló sus deseos carnales, sus deseos para esa mujer. El error de David lo cometió mucho antes de ese día, porque él venía acumulando esposas. Cuando Dios quería que él tuviera una sola esposa y que disfrutara de esa relación, él venía juntando esposas y por haber pecado, por haberse guiado por la carne en los días y meses y años anteriores, él pudo ceder a esa tentación. A veces uno piensa, ¿cómo puede haber cedido a esa tentación y haber hecho semejante pecado delante de Dios? No solamente el adulterio, pero el homicidio de un hombre justo, un hombre bueno. Porque David venía descuidando su comunión con Dios. Él venía viviendo mal en su comunión con Dios, con sus otras esposas y con otras actitudes. A veces el creyente vive tomando decisiones en la carne. Ahora yo quiero hablar con los padres un momento, con los abuelos. Qué triste la vida de Sansón. Otro creyente, un hombre de fe, dice el libro de Hebreos. Pero ¿cómo terminó la vida de Sansón? Un desastre. ¿Por qué? Porque vivió siguiendo los deseos de la carne. Él veía una filistea, dámela, yo quiero ella. Vio una prostituta, yo la quiero, dámela a ella. Vivió enojado, cediendo a los deseos de la carne, vivió tomando venganza, vivió mal. ¿Por qué? La culpa la tienen sus padres. Cuando él era niño, cuando él era joven, él faltaba el respeto a los padres. Él deshonraba a los padres. Cuando los padres querían hablar con él, cuando querían guiarle a él, él hacía lo que él quería. Y aprendió a vivir según la carne. Padres con sus hijos, por favor, tomen el tiempo de corregirlos y disciplinarlos y enseñarles acerca de Dios y la importancia de agradar a Dios y no vivir según los deseos de su carne. Porque un chico, un joven que vive cediendo a los deseos de la carne, por más que él se convierta a Cristo, muchas veces
les cuesta aprender a obedecer y seguir el Espíritu Santo de Dios, porque durante años vivieron cediendo a la carne, inmoralidad, robo, mentira, hipocresía. Es muy importante que los instruyan. A veces me da mucha pena cuando veo los padres sin disciplinar a sus hijos. Y cuando uno le habla e intenta animar un poco, pero pastor, no puedo hacer nada con él, no me hacen caso. Y le digo, pero el chico tiene 5 años, ¿cómo que no hace caso? Un chico de 5 años, ¿cómo no puede hacer caso? Hay que enseñarlos. Porque un chico de 5, 6, 7 años que no obedece, no hace caso y que por cualquier berrinche, el padre, bueno, está bien, camate, no te enojes y le compra lo que él quiere. No hace mucho yo vi una mujer con un chiquitito en la esquina, pero le estaba mareando, le estaba sacudiendo y el chico estaba gritando y pateando la vereda y todo. Y yo tuve que ir a hacer algo. Y yo pasé y fui y hice lo que tenía que hacer. Y cuando volví, el chico estaba lo más tranquilo porque ella estaba en el kiosco comprándole lo que él quería. Y lo compró y se lo iba diciendo, seguramente diciendo, pero no lo hagas más, no, nunca más, nunca más. Hermanos, disciplinan y corrigen a los chicos bien, con amor de Dios, con paciencia. Es triste cuando no les disciplinan y también es triste cuando los disciplinan en la carne. Se enojan. No, pastor, ¿cuántas personas me han dicho, pastor, tengo que gritarles porque no me hacen caso si no les grito? Si yo les grito, ya enseguida se ponen las pilas y me hacen caso. Está mal. No hay que gritarles, hay que enseñarles a responder a la palabra. Acuérdense siempre, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1:19. Si querés producir justicia, querés producir piedad, querés que tu hijo ame a Dios, no lo insultes. ¿Cuántos padres le insultan a sus hijos? Conocí una madre que insultaba a su hijo que fue adoptado. Insultaba más a la iglesia. Le insultaba diciendo, nunca tendría que haber adoptado, tendría que haber dejado a vos allí en el hospital. Lo insultaban mal, se peleaban mal. Era muy, muy triste la manera en que se trataban el uno al otro. Y por supuesto no hay una buena relación. Yo digo eso, hermanos, porque es fácil alejarnos de Dios siguiendo los deseos de la carne. Enseñan a sus hijos a buscar a Dios y obedecer a Dios y no seguir los deseos de la carne. Porque cuando son grandes, tu futura nuera te va a agradecer. Tu futuro yerno te va a agradecer que le enseñaste a superar la carne y vivir según el Espíritu, porque es una persona no egoísta, no orgullosa, no pensando siempre en él o en ella, sino es una persona guiada por el Espíritu de Dios, ama a Dios y que está pensando en otros y está tomando decisiones correctas delante de Dios. Lot se alejó de Dios. Apenas Lot dejó a Abraham y dice la palabra de Dios que Dios habló con Abraham y le dijo, mire esta tierra, toda esta tierra te lo voy a dar. Mire por dónde ves. Pero no hay ninguna mención de Dios conversando con Lot o Lot conversando y adorando a Dios. Qué triste. La relación hay que
fomentar la relación. Es como en el matrimonio. Tiene que haber conversación. Uno tiene que conversar con el otro. Y uno tiene que aprender a escuchar al otro. Tenemos que hablar con Dios, orar con Dios. Tenemos que escuchar a Dios y aprender a recibir instrucciones de Él para tener una buena relación. Un matrimonio donde no hay conversación, donde uno no conversa con el otro, donde uno no está dispuesto a escuchar al otro, no hay una buena relación. Como el creyente que no ora, como el creyente que no habla con Dios y que no escucha a Dios y que no toma el tiempo para estar con Dios y con el pueblo de Dios. Yo les quiero dar un consejo, hermanos, en su casa. Apaguen la tele. Apaguen la tele. Para mí es el instrumento que más separa matrimonios, que más separa familias. En serio, comiendo la cena con la tele prendido. El almuerzo con la tele prendido. ¿Quién va a hablar? Los nenes, los jóvenes con su celular en la mesa ahí comiendo con su celular. Conversación, nada. Comunión, nada. Hay que guardar esos momentos. Hay que guardar esa comunión. Hay que guardar la comunión con Dios. Dios quiere hijos que están en comunión con Él. Él quiere escuchar tu voz a la mañana. Él quiere escuchar tu voz durante el día. No es como tu papá que está mirando el diario. Papá, no, cállate, estoy mirando, estoy leyendo. Él no es como el que no te quiere escuchar. Él siempre está dispuesto a escucharte y hablarte y tener comunión. Me da risa porque un día las madres llevaban sus bebés a Cristo. Cristo lo orara por ellos y los discípulos, no, déjenlo, no molesten al Señor. Hermanos, cuando los hijos de Dios quieren estar con Dios, no es una molestia, no es una interrupción. Al contrario, le da al Señor placer. ¿Sabe lo que entristece a Dios? Hijos que nunca hablan con Él. ¿Has intentado hablar con alguien alguna vez? ¿Tenía ganas de conversar y tener una buena conversación y te ignoraba? No querían hablar, no querían conversar. Es triste ese rechazo de esa comunicación. Lot fue guiado por los deseos de la carne. Y por esos deseos de la carne se alejó de Dios, se alejó de su comunión. Dios estaba ahí, en esa ciudad. Dios estaba en su casa. Pero no había diálogo, no había comunión, no había adoración, no había alabanza a Dios. Estaba alejado de Dios. Lo triste, hermanos, es alejarse de Dios. Tiene consecuencias muy serias, como un matrimonio que no tiene buena comunión. Puede tener serias consecuencias. Las consecuencias de una falta de comunión con Dios son mucho mayores. Mire Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19. Dios quiere comunión con sus hijos. Dios quiere que hablemos con Él y Él quiere hablarnos a nosotros. Y rapidito dice la palabra de Dios en el versículo 12, ya los ángeles habían llegado a Sodoma para advertir a Lot, basta. Dios, Jehová, ya ha decidido destruir estas ciudades. Así que tiene que salir de la ciudad.
Si hubieran sido adoradores de Dios y realmente en comunión con Dios, Lot y toda su familia hubiera visto la expresión o la manifestación del poder de Dios en los ángeles, hubieran corrido de esa ciudad. Empezaron a hacer excusas, empezaron a detenerse. Mira lo que dice Génesis 19, versículo 12. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, claro, era un hombre de doble ánimo, como habla Santiago. Amaba al mundo y amaba al Señor, y amaba al mundo, amaba este lugar y amaba al Señor. Estaba ahí deteniéndose. Sí voy, pero me da pena. Y está seguro. Deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Qué diferente que Noé y la familia de Noé. Noé y su familia voluntariamente subieron al arca por fe, creyendo que Dios iba a juzgar la tierra. Y Lot y su familia ahí entre 2 cosas, a tal punto que los ángeles tenían que literalmente agarrarles de las manos y sacarlos de prepo de la ciudad. ¿Por qué? Porque estaba alejado de Dios. ¿Sabe qué triste para un pastor ver a un hermano alejado de Dios? Y está tratando de darle buenos consejos. Sí, pastor, pero usted no entiende y es difícil y es complicado, con todas las excusas, deteniéndose, en vez de querer obedecer a Dios con ganas y con deseos de agradar a Dios. Para hacer una historia larga, muy corta, sabemos que apenas salió Lot de esa ciudad, empezó a caer fuego del cielo. Y Dios destruyó la tierra. Este hombre que tenía tantas cosas materiales, tantos animales, tantos siervos, se quemó todo. Y tenía literalmente la ropa que tenía puesto encima. Y su vida, nada más. Qué triste un creyente alejado de Dios que toma decisiones malas y pierde todo. Cosas materiales, está en problemas, a veces pierde su esposa. Lot salió y ¿qué hizo la mujer? Miró atrás, quedó una columna de sal. Lot perdió su esposa. A mí no me sorprende creyentes que tienen matrimonios, que están alejados de Dios y pierden su esposo, su esposa. Se van con otro, se van con otra. ¿Por qué? Porque uno está alejado de Dios. Dios puede hacer milagros en la vida de un creyente que está buscando a Dios y amando a Dios, y puede tener una buena influencia. Los hijos. Las hijas salieron de Sodoma, pero Sodoma no salió de las hijas. Porque si uno lee la historia, uno ve que las hijas literalmente se acostaron con su padre y tuvieron hijos que fueron grandes enemigos de los descendientes de Jacob, de Israel.
¿Por qué cometieron tanta aberración? Porque vivieron en Sodoma y vieron tanta perversidad y eran como ellas no tenían fe en Dios. ¿Cuántos hermanos pierden sus hijos al mundo? ¿Por qué? Porque cuando tenían que criarlos en la amonestación y la enseñanza del Señor, estaban alejados. Sí, por ahí vinieron a la iglesia, pero no tenían buena comunión con Dios. No amaban a Dios. Y no se engañen, hermanos. Uno puede hablarlo muy bien. Uno puede expresarlo, hola hermano, y ¿cómo está? Bien, bien, bien. Y no están bien, están muy mal delante de Dios. Lot perdió muchas cosas materiales, su esposa, sus hijas, prácticamente malgastó su vida durante años y terminó muy mal. Vivió angustiado y terminó angustiado y murió. ¿Cómo habrá entrado en la presencia del Señor si era salvo? ¿Con qué cara vio al Señor cuando Él entró en su presencia, cuando Él murió? El creyente que desobedece al Señor, que vive según sus deseos carnales, muchas veces sufre pérdida, sufre angustia, sufre tristeza aquí en esta tierra. Pablo hablaba a los corintios y hablaba a los corintios como creyentes de un fuego venidero. Pero no fuego del cielo que iba a caer destruyendo cosas materiales, sino de un fuego del Señor que va a probar las obras de cada creyente. Dice así en 1 Corintios capítulo 3, 1 Corintios 3, versículo 12, y sobre este fundamento de Cristo alguno edificare, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cada creyente, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de algún creyente que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Habla de los creyentes y ese día de juicio, cuando Cristo va a juzgar cada creyente y sus obras. Y se van a quemar toda su vida, las obras que han hecho en la vida, porque fueron guiados por la carne, fueron guiados por motivos incorrectos, y Dios va a examinar su vida y van a tener vergüenza delante de Dios. Dice en 1 Juan 2 lo siguiente, 2:28, ahora hijitos, permaneced, y la palabra permanecer habla de tener comunión con Dios, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Yo creo que eso describe la vida de Lot y el corazón de Lot. Estaba avergonzado delante de Dios cuando Él entró en su presencia. ¿Por qué? Porque no vivió una vida de fe, de obediencia, de bendición. Vivió alejado de Dios, en su comunión con Dios, abrumado con la nefanda conducta de la gente que estaba alrededor de él. Ayer conocí un hermano que hace un año volvió al Señor. Volvió al Señor y se casó con su pareja, con el cual se había juntado y vivido muchos años, y me contó su testimonio. Él ya ahora tiene como 40 años, 37 creo que tiene. A los 12 años
Dios tocó su corazón y uno de sus mejores amigos era hijo de un pastor. Y él dijo a su amigo, yo tengo muchas preguntas acerca de la Biblia, a los 12 años. Bueno, él dijo, yo quiero hablar con tu papá, el pastor. Y lo llevó a su papá. Y el pastor le dijo, mire, anote todas las preguntas que tenga y le voy a contestar. Y durante varias semanas contestó todas sus preguntas y entregó su vida a Cristo y aceptando a Cristo como su Salvador. Se bautizó, estaba en la iglesia bien, estaba firme en la iglesia. Iba a la iglesia siempre, vivía casi enfrente de la iglesia en ese momento. Y él iba a la iglesia, crecía, pero en su hogar sus padres se divorciaron. Y cuando él tenía 13, 14, 15, 16 años, empezó a tomar gusto de la calle. Empezó a andar en la calle, empezó a tener amigos de la calle que le introducieron a cosas de la calle, la vida de la calle. Y a los 17 años, una chica, no sé si era una novia o qué, quedó embarazada. Empezó a vivir 3 años con ella y por supuesto no podía hacer las dos cosas. Él me dijo que le gustaba mucho la calle, le gustaba mucho el boliche, los bailes y se dio rienda suelta a la carne. Vivió con esa pareja 3 años, pero en 3 años mal, me dijo, muy mal. Terminó. Después de un tiempo se juntó con la mujer que ahora es su esposa y durante años tuvo contacto con el hijo del pastor que le hablaba y por fin después de 20 y pico de años volvió al Señor. Y él me dijo, pastor, era tan triste mi vida, vivía mal. Me di cuenta todos estos años que estaban mal y que estaban mal delante de Dios. Deseaba volver, pero no tenía fuerzas, no tenía ánimo, no podía hacerlo. Intentaba, pero se caía y volvía. Ahora recién hace 1 año, con mi esposa, ella aceptó a Cristo y ahora estamos firmes. Qué triste estos años perdidos. Imagínense lo que él podría haber aprendido y hecho durante todos estos años perdido. Ahora está con el Señor y ahora hay muchas consecuencias. Su primera hija no conoce al Señor, no quiere saber nada. Dios quiere mantener una buena comunión con sus hijos y bendecir su vida. Uno mira la vida de Abraham, qué bendición, adorando a Dios, conociendo a Dios, ofreciendo sacrificio a Dios. Durante años sus cosas materiales multiplicaron, sus siervos multiplicaron, Dios les dio victoria y bendición y murió en fe, confiando en el Señor. Lot, también un hombre justo, murió sin nada, sufriendo. ¿Cómo está tu comunión con Dios mañana? ¿Estás siguiendo el Espíritu? Dar el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando uno empieza a alejarse, a seguir la carne, los deseos de la carne, se aleja de Dios. Cuiden sus hijos, hermanos. Es increíble. Los hijos son todos diferentes. Nuestros 7 hijos eran totalmente diferentes. Algunos van a luchar más con la carne que otros. Van a necesitar más tiempo. Aún yo y mi hermana, que éramos mellizos, totalmente diferentes. Mi hermana desde temprano fumaba, tomaba, iba a los bailes y otras cosas. A mí no me interesaba eso. Pero hay que enseñarles, hay que guiarles a no seguir por la carne. Hermanos,
Busquen el Espíritu de Dios. Tomen decisiones conforme a la voluntad de Dios. Y Dios va a bendecir su vida. Vas a tener un gozo completo. Si has vivido años en la carne, confiésalo a Dios. Propónganse delante de Dios hoy vivir siempre según los deseos del Espíritu. Vamos a orar.